Ya. Bien. Buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión del Journal Club. La presentación de hoy va a estar a cargo de Diana Cubas, estudiante de la maestría en Bioquímica y Biología Molecular de Cayetano. Ok, Diana, te doy paso yo. Ok, buenos días con todos. El día de hoy voy a presentar este artículo publicado en Frontiers, en la edición de Infección Microbiológica y Celular. Y este trabajo consiste en un análisis completo de la diversidad. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, como les decía, este artículo tiene por título Un análisis completo de la diversidad genética de la proteína rica en histidina 2, el PFHRP2, de Plasmodium falciparum en la Amazonía brasileña. Este es un trabajo presentado en el 2021 por Costa y otros colaboradores como parte del Centro de Pesquisas René Rechau en Belo Horizonte. Como una pequeña introducción, tenemos que tener presente que, bueno, entre los años 2000 y 2019, las muertes relacionadas con la malaria en todo el mundo han reducido un 44%. Al costado podemos ver una tabla a partir de la OMS que nos proporciona el número... ¿Aló? ¿Hola? Continúa. Perdón. Podemos ver la gráfica del número de casos y muertes globalmente en este periodo precisamente, cómo es que eh, han, ay, perdón, han ido reduciendo en cuanto al número de casos y el número de muertes. Bueno, vemos las gráficas que vemos son por diferentes poblaciones. Tenemos la población, ay, esto me está estorbando. La población africana, americana, la población mediterránea del este, europea, ¿no? Y tenemos aquí en la población americana que el número de casos del 2000 al 2019 han ido hasta los 16 casos. Bueno, es una representación de números de casos acumulativos, ¿no? Y cómo es que esto se reflejaría en el número de muertes, ¿no? Bien, bien, en el 2020 se reportó 141.000 casos de malaria, siendo el 84% por Plasmodium vivax y el 16% de Plasmodium falciparum. Eh, en referencia al 2019, hubo una reducción en el número de casos de Plasmodium vivax y un incremento del 32.6 en casos de Plasmodium falciparum. Si bien tenemos estos números, también tenemos que tener presente que por el proceso de la pandemia del COVID-19, algunas de las estrategias de la OMS contra la malaria se han visto afectadas. Es por eso que, si bien hemos tenido una reducción en cuanto al número de muertes relacionadas a esta infección, el objetivo al 2019 por la OMS era tener como mínimo, haber reducido esto a como mínimo un 90%. Ok, luego también tenemos que tener presente, ustedes creo que están mucho más relacionados con esto, pero igual para tener como recordarlo nada más, es que las pruebas rápidas, las pruebas de detección rápida, diagnóstico rápido, pues detectan precisamente esta proteína, el HRP2 y la lactato desoxigenasa de Plasmodium en sangre, ¿no? Y bueno, desde la década del 2000 se han ido reportando que se tienen variaciones de lesiones en este gen del que produce el HRP2, y estos han sido informados tanto en el África como en América del Sur. Y en Brasil se han informado de estas lesiones en Acre, Rodonia y Amazonas. Y pues la importancia de esto o en qué repercutiría este efecto de esta variabilidad en esta proteína, en este gen en realidad, es, se podría relacionar con la eficacia de estas pruebas rápidas de diagnóstico. Si bien nosotros utilizamos la microscopía, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico, son estas pruebas rápidas las que nos acercan a un diagnóstico en lugares alejados, precisamente como en la Amazonía, ¿no? Y bueno, también cabe indicar que esta forma de estas lesiones en este gen han ido aumentando en 15 de esos países endémicos solo entre el 2019 y 2020. El objetivo de este artículo fue evaluar la proporción de la lesión en este gen en aislamiento de Plasmodium falciparum de 4 estados endémicos de malaria, que son estados de Amapa, eh,
Bueno, ya. Ok. Que fueron Amapa, Mato Grosso, Rodonia y Roraima, entre el 2002 al 2020. Y analizar además la variabilidad de la secuencia de este gen para aislamientos de parásitos de América del Sur. La metodología que se siguió, bueno, perdón, en este slide es el resumen de toda la metodología, que no, en realidad no es tan complicada, pero lo interesante es tener en cuenta todos los pasos que ellos siguieron, ¿no? Uno, tomar en cuenta que la población de estudio se consideró de estos 4 estados endémicos, pues todos eran casos sintomáticos y además que habían buscado tratamiento en su región, en su zona, ¿no? Además, luego de ubicar a esta población de estudio, se hizo la confirmación de la infección mediante diagnóstico molecular por PCR cuantitativa y se utilizó secuencias no ribosomales relacionadas a estos genes. Luego se hizo la caracterización del gen mediante una variación de PCR, que es una single round PCR, donde se amplificaron el exón 2 de este gen, del PHRP2, y además genes flanqueantes, y para una confirmación del resultado de esta single run PCR se utilizó una nested PCR donde se amplificaron el exón 1 intron y exón 2 del gen de la proteína HRP2. Y para los casos en los cuales hubo una muy poca cantidad de ADN para la amplificación, ¿no? Y para esta caracterización lo que se hizo fue una single round también de PCR, pero para el gen del HRP3, ¿no? Así como sus genes flanqueantes también. Se utilizó como positivo control las células 3D7. Luego de haber caracterizado el gen, se procedió a hacer un secuenciamiento y análisis de esta secuencia mediante Sanger, mediante este analizador que es el AVI 3730, y además para poder enriquecer las secuencias, cuando se estudió la variabilidad de este gen, se incluyeron secuencias del GenBank, sobre todo en cuanto a las poblaciones sudamericanas, ¿no? Como ya lo veremos más adelante. Y el último paso, que quizás es el plus de este artículo, es que analiza la diversidad de la población de Plasmodium falciparum, y bueno, podemos explicarlo un poco más detallado, que se utilizaron fueron la detección de microsatélites en estos 3 genes, el POLIA, el PFK2 y el TA87. Y se hizo análisis de genética de poblaciones en base al alelo predominante en cada locus, se evaluó la heterocigosidad esperada, que fue el promedio de alelos por el locus y las frecuencias alélicas, y también se identificó ese promedio mediante Arlequín. Y además de esto, se evaluó la multiplicidad de infección, dividiendo el número de total de alelos por el número de muestras para cada para cada de estos 3 marcadores, ¿no? Bien, pasando a los resultados, tenemos la descripción de la población de estudio que se utilizó. Tenemos las 4 regiones endémicas: Amapa, Mato Grosso, Rodonia, Roraima, y tenemos la cantidad de estos 132 pacientes infectados con Plasmodium falciparum que fueron enrolados en este estudio, ¿no? Ahora, lo interesante es ver cómo es que la colección, los años de colección, ¿no? Para cada sitio ha variado en realidad. Para MAPA se tiene del 2004 al 2005, para Mato Grosso se tiene cohortes más diversas, que son del 2002 al 2012, del 2002 al 2007 y del 2008 al 2012, así como en Rodonia, ¿no? Del 2008 al 2018, y esto también es interesante cómo es que ellos lo han dividido para poder interpretar si es que estos han sido o no negativos para la detección de la, bueno, han sido negativos para esta proteína del PFHRP2, ¿no? Negativos para la prueba rápida, y cómo han ido variando también en cuanto a al tiempo de colección en el que se han dado y de acuerdo también al sitio de colección. Ahora, quizás esto lo voy a explicar más adelante, porque esto ya es una tabla resumen, si bien es la tabla 1, pero resume muchos de los resultados que iremos viendo. Quizás precisar acá que el lugar donde se tuvo mayor cantidad de negativos para PHRP2 fue en Roraima, ¿sí? Y siendo solo negativos para la prueba rápida, ¿no? Solo 2, ¿no?
de este total que se evaluaron. Y de estos 43 que se evaluaron. Y también mencionar, bueno, eso. Y el otro lugar donde hubo mayor cantidad de negativos para PFHRP2 fue en Mato Grosso, y todos fueron antes del 2007, que es como también se menciona en el artículo. Y bueno, pero sin embargo estos fueron negativos, no hubo negativos, mejor dicho, en la prueba rápida, en la detección de prueba rápida, ¿no? Bien, aquí tenemos, en base al perfil de lesión de ese gen y sus genes flanqueantes, qué es lo que se obtuvo. Algo interesante de ver en esto es ver cómo es que están ubicadas las 4 regiones endémicas de interés, ¿no? Cómo son en realidad colindantes a otros países, como en zonas limítrofes, como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, y quizás esto realza también el valor de este estudio, ¿no? Bien, podemos ver acá el resultado en cuanto a la detección a la frecuencia o la proporción de si es que tenía o no la de lesión en el gen de PFHRP2, y vemos que, por ejemplo, en la región de Amapa no encontramos ninguna con esta característica, siendo el lugar donde más se encontró en, en Roraima, ¿no? En el estado de Roraima, que fue un 15%, siendo la siguiente en el lugar de MT, que es Mato Grosso. Ahora, vemos también gráficos de, bueno, PAIS, ¿no? Pero esto está reflejado en realidad a los patrones o a la variabilidad que se va a encontrar en estos genes. También volveremos de repente a esta gráfica más adelante para poder entender un poco más. Aquí simplemente queremos saber dónde es que estamos encontrando, en qué estado de Brasil, de esta región, de la selva amazónica brasileña, estamos encontrando una población con mayor de lesiones, ¿no? Siendo todos, recuerden, infectados para lo de Plasmodium falciparum. Ahora, también encontramos bueno, también encontramos diferentes perfiles de lesión para lo que es el PFHRP2 en las diferentes muestras analizadas. Recordemos que también analizamos genes flanqueantes a este gen y vemos diferentes perfiles, ¿no? En los que tenemos la de lesión en sí en este gen, vemos que también tenemos diferentes perfiles en cuanto a estos genes blanqueantes, tanto ausentes para algunos en este gen, que es el MLA7P1 230, que en realidad no se tiene una función todavía definida, y estas, bueno, que han sido asociadas a, a proteínas HCP, de heat shock, sí. Y bueno, se tiene diferentes perfiles, ¿no? Tanto pueden o no estar, o sea, no es un patrón fijo que se encuentra asociado a esta lesión al menos. Y las diferentes proporciones que hemos encontrado. En toda la población hemos encontrado el 6% de lesiones. Bueno, el 4.5, si sumamos todo, bueno, han estado, perdón, en un 10%, ¿no? Alrededor todas, pero solo un 4.5 han tenido este perfil que ha sido ausente de todo, tanto los genes, el gen de PHRP2, así como sus genes blanqueantes. Luego también se analizó lo que vendría a ser la parasitemia y se evaluó si es que esto estaba relacionado o no a la detección en la prueba rápida de diagnóstico. Y pues tenemos que solo una de estas muestras pues tiene una baja parasitemia y está asociada a lo que vendría a ser una, una detección negativa para la prueba rápida, ¿no? Ahora, también lo que se hizo fue comparar estos perfiles de lesión de PHRF2 determinados mediante diferentes protocolos. ¿Qué quiere decir? Bueno, recuerden que utilizamos el protocolo convencional, que fue, bueno, el Single Round PCR, y también utilizamos lo que vendría a ser la Nested PCR, ¿no? Entonces, acá lo que se evalúa es precisamente la comparación en estos protocolos usados para la detección de esta lesión en este gen, y vemos en lo que vendría a ser la barra gris, la de lesión basada en el protocolo 1, solo por la Single Round PCR, y lo que vendría a ser en la barrita negra encontramos lo que vendría a ser la de lesiones detectadas por Nested PCR. Recuerden que nosotros utilizamos, bueno, se utilizó, perdón, en este artículo ambas como confirmatorias, ¿no?
pero podemos evidenciar la diferencia que se puede encontrar entre uno y otro protocolo, y esto también puede llevar a la reflexión de la importancia de la elección de finalmente el protocolo que se va a usar en nuestra población de estudio. Ahora también se evaluó lo que es la diversidad genética, como ya mencionamos, de estas muestras de Plasmodium falciparum, evaluando diferentes eh, microsatélites, ¿no? Esto que son el TA87, el polialfa y el PFPK2. Y vemos los diferentes locus que se han encontrado, los diferentes alelos, perdón, en los locus que se han registrado, ¿no? Bueno, esto solamente para tener en cuenta cuáles han sido los alelos que hemos encontrado, ¿no? La variación que hemos encontrado. Y bueno, esta es una tabla ya resumen de lo que encontramos en cuanto a la proporción de la infección, a la multiplicidad de infección y la diversidad genética precisamente de Plasmodium falciparum. Encontramos que el número de alelos por locus es el más heterogéneo o variables en Roraima. Vemos acá en Roraima en cuanto a, bueno, no menciona en cuál de todos los locus aquí, pero es el que se tiene en general, donde se tiene mayor diversidad genética, perdón, en Rondonia, que es el 6.0, ¿sí? Y sin embargo, el que tiene mayor infección de multiplicidad es en Mato Grosso, teniendo un 2.0 solo para el número de alelos por locus. Ahora, dentro de la población, la diversidad dentro de la población, también encontramos que es Rondonia donde se tiene la mayor heterogeneidad, ¿no? Lo cual estaríamos viendo que tal vez no estaría relacionado en sí a la multiplicidad de infección que encontramos. Ahora, el otro análisis que hicieron fue la variabilidad de esta secuencia HRP2, y aquí se incluyeron otras secuencias de Sudamérica, no solamente las de la Amazonía brasileña, y estos son todos los patrones que podemos encontrar a partir de estas secuencias sudamericanas, ¿no? Incluyendo también la brasileña. Son en realidad 18 patrones que se encuentran, y los patrones son precisamente en estas variaciones que se encuentran, diferentes tipos de variaciones que se encuentran de la secuencia de HRP2, ¿no? Tenemos el tipo de secuencia 1, el tipo de secuencia 2 y así por cada color, y vemos cómo es que los patrones van cambiando en cuanto a la ubicación de estas regiones. Pero todas, si vemos, hay variaciones internas, sobre todo en el medio. Es el patrón, es la secuencia tipo 1 la que se conserva, ya sea en diferentes repeticiones, que puede variar, pero se conserva en todos los patrones, así como la región, perdón, el tipo de secuencia tipo 12 en todos los patrones, ¿no? Ahora, en este estudio, lo que encontramos fueron, este es una tabla que resume lo que hemos encontrado en nuestras muestras analizadas, y tenemos que de las que hemos encontrado positivas para, como dice acá, ¿no? El tipo de repeticiones en 34 aislados de Plasmodium falciparum de esta población de la Amazonía, y encontramos que solamente tenemos hasta el patrón número 10, y vemos las diferentes variaciones que encontramos del tipo de secuencia en cada una de ellas. Asimismo, tenemos las frecuencias de los patrones que encontramos de Plasmodium falciparum en los países que se han analizado. Acá tenemos la Amazonía brasileña, tenemos a Colombia, Perú, tenemos siendo Perú el patrón 3 y el patrón 8 y, no, perdón, 13 y 14, los que se encuentran más frecuentes, ¿no? En base a las secuencias que han podido recolectar. Y bueno, del GenBank, porque esto es, es una información ya retrospectiva que han utilizado. Y en Brasil sí encontramos los diferentes 10 patrones, ¿no? 10 patrones diferentes que encontramos en esta población de falciparum. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 5, 6, 7, 8, 7, todas, ¿no? Hasta, bueno, aquí presentan, como han agregado más, hasta la patrón número 12 que es posible encontrar, pero en nuestro estudio solo se encontró hasta el patrón número 10. Y bueno, aquí tenemos una vez más la tabla número 1, que como les decía, consolidaba un poco de la información que hemos visto a través de los otros slides, otras presentaciones.
Y quizás ahora tenga un poco más sentido, ¿no? De hablar de estos negativos que se encontró, siendo una vez más recalcando que fue en Roraima fue donde se encontraron los aislados de negativos de PHRP2, pero hemos visto que fue en Rondonia donde se encontró, ay, perdón, ¿dónde está esto? Sí, en Rondonia donde se encontró el mayor número de alelos por locus, ¿no? La mayor heterogeneidad. También mencionar que eh, fue también en Rondonia y en Roraima donde se encontraron las pruebas negativas para lo que vendría a ser la prueba rápida, ¿no? De diagnóstico. Ahora, como discusión, quizás consolidando algunos de los puntos que ya hemos visto en toda la presentación, es que tenemos que tener en cuenta que el umbral de cambio de las pruebas de diagnóstico es una tasa es una tasa de eliminación de la lesión, perdón, de PHRP2 superior al 5% que causa resultados falsos negativos, que podría causar falsos negativos, ¿no? En esta prueba. Ahora, la proporción de resultados de falsos negativos atribuibles a la deleción en este gen parece que es muy baja, hemos encontrado solo el 1%, ¿no? Y podría deberse a lo que vendría a ser una infección policlonal o una reactividad cruzada con PHRP3, ¿no? Porque recuerden que en algunos que hemos encontrado muy poco también ADN, hemos hecho el análisis en este gen. Además que la mayor proporción de la deleción en este gen, que es el PFHRP2, fue en Roraima y seguida por Mato Grosso y por Rondonia, que veíamos en la imagen resumen donde estaba el mapa, ¿no? Y esto se va a contrastar con lo que se ha registrado en la Amazonía brasileña, que se ha encontrado desde un 32 a un 72% en el estado de Acre y 54 a 100% en el estado mismo de Amazonas. Además, mencionar que este estudio contempla el primer perfil de lesión de PHRP2 en aislamientos del estado de Amapa y también mencionar que las infecciones policlonales pues, podrían confundir a la verdadera proporción de la lesión de genes y que los resultados de estas pruebas rápidas pueden ser influenciados por la presencia de parásitos genéticamente distintos de FHRP2 en la misma infección, ¿no? Otro punto también es señalar que la vigilancia continua es la que finalmente nos va a proporcionar una imagen más clara de cómo es que estas proporciones de las lesiones en estos genes, como en el PHRP2, cambia con el tiempo y entre las regiones, ¿no? Hemos visto un estudio bastante amplio, si bien tienen diferentes cohortes, pero son una cantidad de años considerables que han entrado dentro del estudio. Y además también señala una evidencia para indicar que estos polimorfismos en la secuencia de aminoácidos PFHRP2 podrían afectar la sensibilidad en muy bajas densidades de parásitos, ¿no? Sobre todo en los que tienen baja parasitemia. Sin embargo, no hay consenso para señalar eso. Nosotros cuando analizamos la baja proporción de parasitemia, ¿no? Solamente encontramos que uno está relacionado con lo que vendría a ser el resultado negativo en la prueba rápida de, de diagnóstico. Ahora, también mencionar que estas secuencias, como hemos visto, tienen una considerable diversidad, pero pareciera que esta variabilidad no estaría influenciando en el rendimiento de estas pruebas diagnósticas. Y la alta diversidad genética que observamos en Roraima, pues de parásitos, se asociaría a una alta variabilidad de este gen PFHRP2. Y bueno, como conclusión, en resumen de lo que hemos visto, de los alcances que hemos podido encontrar en este artículo, valdría la pena mencionar que tenemos que señalar la importancia de monitorear continuamente precisamente esta presencia y propagación de estos parásitos con la lesión de este gen para garantizar un rendimiento óptimo de estas pruebas de diagnóstico rápido. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta. Gracias, Diana, por tu presentación. ¿Alguien tendrá alguna pregunta para Diana?
Bueno, yo solo tengo un comentario, o bueno, es una acotación. Ujú. Algo que hay que es interesante es la parte de la discordancia entre los dos protocolos de detección de HRP2. Sí, El este, que, ¿no? porque como se ve, lo que más está ahí lo que te está indicando prácticamente que lo que se suele delecionar es más el exón 2 del gen HRP2, Ujú. porque el otro protocolo te detecta ya abarcando tanto el exón 1 como el 2. Ajá, el intrón, bueno, ¿no? El intrón era en el otro protocolo lo que estaba considerando era el exón 1, el intrón también y el exón 2. Ajá, Sí. sí. Es curioso porque en algunos trabajos lo que se suele ver es que el exón 1 también está delecionado de ahí, pero bueno, yo creo que eso se debería también de ver un poco más con datos de secuenciación. Lo que no me queda claro es cómo se relaciona la baja multiplicidad de infección con la alta diversidad, no me acuerdo en cuál de las comunidades era. Aquí. Bueno, en realidad encontramos una alta multiplicidad de infección en Mato Grosso, pero no está en sí relacionado con una alta diversidad genética. Y ellos discuten a qué se podría deber esta, por eso uno pensaría que podría ser más bien al revés, Eh, ¿no? claro, ajá, uno esperaría lo contrario. Pero bueno, mencionan también de repente algunas características. Lo que nosotros encontramos más es precisamente en Rondonia, que encontramos la mayor diversidad genética. Mencionan algo en sí del flujo de las personas en estas regiones, pero la verdad que no lo tengo tan presente ahorita de por qué exacto, pero mencionan algo referido a eso, que tal vez algunas de estas personas, eh, o sea, no tengo las palabras exactas, pero es como que estas personas que estaban en Rondonia o en Mato Grosso habían estado en Rondonia, una cosa así, pero que finalmente hay un flujo que lleva a esto, ¿no? Pero no tengo una explicación clara de por qué estaría pasando. Disculpa, Diana, ¿no tendrá tal vez que ver el número de aislados evaluados, que son diferentes? O sea, en Mato Grosso son 9 y en Ajá, Rondonia y en Rondonia son tres. Pues, podrían llevar como que donde hay más van a encontrar más, ¿te refieres? ¿Algo así? quizás justo en esos individuos, los 9, haya encontrado, aislados más policlonales o algo así, pero no es suficiente para lo que es diversidad Sí, sí, comparado podría con... ser. Sí, Ujú. podría ser también una posibilidad, pero aunque si nos basamos en eso, en Roraima tenemos mucho más que en Rondonia y encontramos más bien una baja multiplicidad de infección y encontramos, bueno, cercano a lo que vemos también en el número en la heterogeneidad, ¿no? En la diversidad genética. Bueno, podría ser Mm. lo que dices. Mm, sí, podría ser también. Otra pregunta en general, entonces, ¿las pruebas rápidas pueden detectar casos de infección con baja parasitemias? Me dices que no, había un gráfico, creo que dijiste que no había una influencia si la parasitemia era baja de que la prueba salga negativa. ¿Sabes un poco de eso, Diana? ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Diana creo que se Ay, desconectó. Bueno, a ver. Eh, tiene problemas de conexión, creo. perdón, sí, me Sí, botó No el te Zoom, preocupes. pero ¿me escuchan ahora? sí, ahora sí. Sí, Sí, perdón. Lo que pasa es que estoy debajo de un arbolito. A ver, share.
Ya. Lo que te decía es que si bien en nuestro estudio nosotros tenemos que hubo solo una muestra que tuvo baja parasitemia, ¿no? Y se encontró, bueno, de los que se... Voy a enseñar la gráfica mejor. ¿Dónde está? En esta gráfica, ¿no? Que encontramos precisamente el objetivo era asociar entre los resultados de diagnóstico de las pruebas rápidas, ¿no? Y la parasitemia. Y claro, sabiendo que estos son participantes infectados ya de manera clínica, ¿no? Causados por malaria, ya se vio en el microscopio y todo lo que significa eso. Entonces, como dice acá, en esas 84 muestras que se estimaron esta de la parasitemia, las muestras fueron tanto de Rondonia como de Roraima y se registraron lo que vendría a ser, se hicieron mediante este kit, ¿no? Y también se utilizaron muestras fresca, ¿no? Y muestra seca. Entonces, lo que se muestra en círculos, bueno, rellenaditos, ¿no? Dice que son lo que vendría a ser las muestras negativas para la prueba o sea, pruebas negativas para lo que vendría a ser el PFHRP2, ¿no? Y lo que vemos acá precisamente es que tenemos, para las negativas que han salido para esta prueba rápida, tenemos solo, de las que tienen baja parasitemia, no tenemos todo esto, pero solo una, ¿no? Hemos visto que ha salido negativa para lo que vendría a ser negativa para este gen, o sea, con la de lesión y tiene baja parasitemia, ¿no? En realidad, eso es lo que podemos ver en la gráfica. Y lo que ellos concluyen finalmente es que esto no es es una asociación clara. Sí podrían llegar a decir que, que, bueno, más que la baja parasitemia, bueno, que los polimorfismos en la secuencia de estos aminoácidos podrían afectar la sensibilidad en muy bajas densidades de parásitos, ¿no? O sea, tiene que haber un factor adicional a lo que es la parasitemia baja para que finalmente te lleve a la afección en la sensibilidad de estas pruebas, ¿no? Pero no hay un consenso aún, ¿no? Porque ellos también discuten con otros estudios que más bien no encontraron esa relación y ellos han encontrado, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Sí, no sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, sí es posible que si el aislado tiene ese negativo para ese gen, salga positivo la prueba rápida. No, porque nosotros estamos, más bien, Porque son vi circulitos rellenos o ajá, negritos en ajá, RTD positivo. ajá, Entonces, prácticamente en RTD negativo solamente ajá, hubo uno círculo relleno que tuvo baja parasitemia. Eso es lo que prácticamente dice, creo, ajá, el diagrama. ajá, sí, sí. Mm, ya. Ok. Gracias, Diana. Gracias, no sé cuál es tu nombre, pero gracias. Carolina, ¿no? Creo que era Carolina. Gracias. Carolina. Caroline, Sobre ok, eso último de los negativos, no mencionan mucho en el artículo, pero creo que también no escriben mucho sobre el perfil de HRP3, bueno, que no, puede no, dar, no. y creo que lo Solo mencionan dice que que, HRP3 sí, puede dar reacciones cruzadas, pues. sí, exacto. Y solo dicen también que para los que tuvieron una baja cantidad de ADN en la extracción, usaron esto, ¿no? Usaron en vez del single round PCR de el PHRFR2, usaron el 3, ¿no? Y otros genes flanqueantes, pero no explican más allá de eso. Bueno, otro comentario sobre el artículo que más o menos también Caroline lo abordó era sobre las muestras, ¿no? No, tampoco detalla mucho cuántas muestras hay por cada año, porque tienen rangos bastante amplios por lugares. O sea, en algunos creo que van del 2002 al 10, algo así. Creo que se desconectó, ¿no? No, pues estoy aquí. Hola.
2002 al 12, por ejemplo. Mm, no llegan a dar mucho detalle de cuántas muestras hay de cada año, en ese caso, por ejemplo, en Mato Grosso. Claro, hubiera sido tal vez mejor, porque ellos al final mencionan que en Mato Grosso los que salieron negativos para lo que vendría a ser, bueno, los aislados negativos para HRP2 fueron hasta el 2007, pero acá vemos 4 que son del 2002 al 2012, entonces, bueno, como que genera confusión, ¿no? Porque también ha salido negativo. Entonces, tal vez hubiera sido mejor que detallen un poco más acerca de estos tiempos y la recolección de la muestra. ¿Alguien más tendrá algún comentario o pregunta para Yana? Daniela tiene un comentario, dice que sería bueno aplicar esta metodología para mejorar el problema de la baja parasitemia para ver las lesiones de HRP2 y 3. Sí, tal vez. Ya se te escucha entrecortado. Probar un poco, probar, No se te escucha, o bueno, o solo soy yo, no creo. un poco más sobre esto, ¿no? Porque como dijo Eric en el artículo es un poco débil con Se respecto escucha a muy la... entrecortado, capaz. Sí, Ay, se Diana, cortó. mejor Sí, escribe ya se si desconectó, le iba a hay decir justo problema. eso. Ah, Bueno, Ya. Hola, ¿me escuchan? sí, Sí, lo que decía era, bueno, sí, la metodología fue bastante, bueno, lo explicaron de manera continua, fue difícil, fue sencillo de seguir, sin embargo, creo que le faltó como fortalecer, explicar mejor los resultados a partir de de ese single round PFHRP3, ¿no? Pero sí creo que valdría la pena tal vez indagar un poco más, abre la posibilidad de revisar mayor información sobre esto. bien. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta para Diana? ¿O alguna acotación? Nadie. Bueno, si no hay más comentarios, creo que podemos concluir la sesión de hoy. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Diana, por tu presentación. Gracias por participar también. Y bueno, todos están invitados a inscribirse al cronograma. Tenemos fechas disponibles todavía. Bien, ya nos vemos en la siguiente sesión. gracias, Diana, gracias a todos. Gracias, Renzo, gracias vaya a todos también. por conectarse y por la paciencia de la mala conexión. Gracias, muchas gracias. Ya, Gracias, gracias. Diana. Adiós a Renzo todos. es el siguiente, creo, ¿no, Renzo? Sí, pero no sé si la siguiente semana o de acá a un par de semanas.